¿Cuántos están gozosos? A ver, déjenme ver su mano. Bueno, casi todo el mundo, casi. Está bien. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pues dilo, Dios es bueno, amén. Para siempre su misericordia. Esta era una de las frases de los salmos y de lo que Israel proclamaba y confesaba acerca de su Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Los dioses que había en aquellos tiempos eran dioses que reclamaban incluso hasta las vidas de las personas, como el dios Moloch. Y los pueblos se inclinaban ante ellos, ante aquellos dioses paganos que no tenían vida, pero con un temor, con un miedo terrible, porque si no hacían los sacrificios que estos les reclamaban, no habría agua, por lo tanto no habría cosecha. Si no sacrificaban incluso sus propias vidas, las cosas no les iban a ir bien. Pero nosotros tenemos a un Dios, fíjate bien, que no reclamó sacrificio, sino que dio lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos llegar a tener una relación personal con Dios. Amén. Así que damos gracias a nuestro Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Aleluya. Amén. Bien, quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, hablar acerca de prioridades. Prioridades. Mis prioridades determinan lo que tiene más valor. Aquello que es primero para mí, aquello para lo cual yo me preparo, me entrego, me doy, me preocupo, aquello que ocupa mi corazón es lo que tiene más valor para mí. Si esto es el dinero, o si esto es lo material, o si esto es la vida temporal, en ello es en lo que yo procuro darme, entregarme, y es lo que supuestamente tiene más valor para mí. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él demostró y enseñó con su vida, con su ejemplo, qué era lo que tenía más valor para Él. Y lo que tenía más valor para Jesús era el Padre, era Dios. Jesús dijo: no hablo nada que no me haya dicho el Padre que hable, ni hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que hago y lo que digo, lo hago porque el Padre me lo ha dicho que haga. Él enseñó que la primera prioridad en la vida del hombre tiene que ser Dios. En Deuteronomio capítulo 6 leemos un versículo. Deuteronomio 6, versículo 4, es el Shema Israel. ¿Sabes qué significa el Shema Israel? El Shema Israel es escucha. Pon tus oídos atentos. Escucha lo que Dios te quiere decir. Y eso es lo que nosotros en esta mañana tenemos que hacer. Escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el Shema del capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es lo que los israelitas tenían que decir como mínimo 2 veces al día. En la mañana cuando se levantaban y en la noche cuando se acostaban. Y si lo decían más veces al día, aún mucho mejor, porque de alguna forma se estaban diciendo a sí mismo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai
Echad. Él es uno. Los pueblos de alrededor tienen muchos dioses, pero nosotros tenemos un solo Dios. Pero un Dios vivo. Y por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, amén, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto implica que yo debo de amar a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento, por favor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana presentamos tu palabra. La ponemos delante de ti, Dios. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a comprender cuál debe ser nuestra prioridad. Cuál debe ser aquello que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús? Guarda el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El que hemos leído. Amarás al Señor tu Dios. Tu Dios. Implica aquel que es el que rige el universo y que rige también tu vida. La palabra Dios implica soberanía. Implica que Él tiene el control de todas las cosas. Aquel que creó el universo y que creó lo visible y lo invisible se ha manifestado a nuestras vidas a través de la persona de Cristo Jesús. Y nos ha dejado su palabra para que podamos conocerle, podamos conocer su carácter, o al menos algo de su carácter, porque a Dios es imposible conocerle en plenitud. Nos ha dejado su palabra para que la palabra imprima en nosotros lo que Dios quiere y demanda de cada una de nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 y verso 10. Leemos un verso del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dice que él ha puesto el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pablo como apóstol puso el fundamento sobre la persona de Cristo Jesús. Y otro edifica encima. Y mira bien la frase que viene ahora. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Cada uno mire cómo sobre edifica. Existen muchas razones por las que se deben establecer prioridades en nuestra vida. Tenemos muchas opciones y caminos que podemos elegir. El mundo es un mundo lleno de laberintos, donde si no tenemos claras nuestras prioridades, no vamos a poder enfocarnos verdaderamente en lo que es relevante, en lo que tiene realmente importancia en la vida. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 2 y verso 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan hace un llamado a los creyentes
en el momento de fijar sus prioridades. Le dice con claridad, el mundo pasa. Los deseos que hay en el mundo, las cosas que hay en el mundo, también van a pasar. Todo es temporal. Incluso nuestra vida terrenal es algo temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre, porque tiene vida eterna. Él habla para que fijemos nuestras prioridades y pongamos nuestros sentidos en aquello que tiene que ver con Dios. Y que no los pongamos en aquello que apele a los apetitos de la carne, que fomenta la codicia o la ambición, o que suscita orgullo o arrogancia. Muchos de nosotros tenemos un sueño, tenemos una meta que desarrollar. Yo pienso que es importante tener sueños, es importante tener una meta, un enfoque, ¿verdad? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu enfoque? Yo no sé si tú puedes vivir sin tener un enfoque de qué es lo que quieres ser o a dónde quieres llegar. Yo creo que es difícil. Ahí es donde viene la doblez de ánimo, cuando tú no tienes un enfoque en un lugar o en una persona concreta. Imagínate cuando te enamoras de una persona y enfocas tu vida en esa persona y tu vida la centras en ella y tienes un sueño, tienes una meta, quieres casarte con esta persona, quieres formar un hogar, quieres tener una familia y tenemos que tener claro cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra meta, hacia dónde dirigimos nuestros pasos y qué es lo que queremos alcanzar. Pablo dice que me extiendo hacia adelante por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. O sea, no que lo haya alcanzado ya, pero me extiendo hacia adelante. Pablo tenía muy clara su meta. ¿Cuál era su meta? Cristo era su meta. ¿Cuál era su meta? Su propósito final de la carrera. Llegar hasta el final y ser coronado con la corona de gloria. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Hacia dónde diriges tus pasos? ¿Cuál es tu meta en la vida? Ah, no, mi meta es conseguir un buen trabajo. Bueno, amén, gloria a Dios. Mi meta es tener una casa. Pues amén, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando terminamos alcanzando estas cosas, nos damos cuenta que no han sido suficientes, que no satisfacen suficiente. Pero Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de la vida, y saltará en él como una fuente de vida eterna. ¿Quién satisface? Dios satisface. Él es el todo en todo. Tenemos metas, tenemos sueños. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de tu meta o de tus sueños? ¿Están tus sueños anclados en Dios? ¿Están tus sueños ahí realmente arraigados en Dios? ¿Sientes que estás completo en Él? ¿Por qué sé que Él es suficiente para mí? Es determinante y trascendente para nuestras vidas que determinemos cuál es nuestra prioridad o cuáles son nuestras prioridades, porque ellas serán la razón de ser de nuestra existencia. Tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. Tenemos que tener claro cosas, pero las cosas tienen que estar cada una en su lugar. Cuando aquellas personas se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Qué dijo Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Ay, Señor, pero es que tengo que enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo prioritario? ¿A qué dedicas más horas del día? ¿A quién le has entregado tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? Si no es Dios, has equivocado tu prioridad. Si no es Dios, tienes un mal enfoque en tu vida. ¿Amén? Están todos muy callados.
Dios mío. Martin Luther King Jr., el hombre que defendió los derechos de los negros y que asesinaron, recordáis, ¿verdad? Aunque sea se lo ha visto en la televisión o alguna vez en internet, dijo: si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Tremenda frase. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían que se estaban jugando el cuello. Sabían que en cualquier momento Nerón podía acabar con ellos. Tomaron a Jacobo y le cortaron la cabeza. Tomaron a Esteban y lo lapidaron a pedradas. Y tomaron a tantos y tantos pastores y cristianos que echaron a los leones en los circos romanos, que pusieron las calles, las carreteras, las calzadas de Roma, estaban alumbradas por cruces donde a los cristianos se les juntaba con reyes. Ellos habían entendido el mensaje auténtico de Jesús, el verdadero evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es para colgarla en el cuello, la cruz no es para llevarla solo sobre el hombro. La cruz era un lugar donde al final aquel que llevaba la cruz iba a ser crucificado. Lugar de tormento, lugar de maldición. Si no ha descubierto nada por lo que morir no es digno de vivir, yo he descubierto que Cristo merece todo de mí. Y que si vivo, vivo por Cristo y para Cristo. Está claro que el fundamento ha sido puesto por Dios, pero el sobreedificar nos corresponde a nosotros. La definición de prioridad significa primero. Es la palabra griega protón, que significa primero en tiempo y lugar. De ahí vienen los protones, ¿sabes? Primero en una lista de prioridades. Primero en importancia. Lo principal, lo primero de lo primero. Te lo repito. La definición de prioridad es primero. Y esta palabra en griega es protón, que significa primero en tiempo y en lugar. Primero en una lista de prioridades. La familia, el trabajo, el dinero, la ropa. Primero, la prioridad primera. Primero en importancia, ¿qué es lo más importante para ti? Lo principal. Lo primero de lo primero. O sea, no hay nada por delante de él. Si un padre tiene en mente comprar dos cosas, y una es un coche, o, no sé, o el iPhone nuevo que ha salido ahora, o la nueva tecnología, pero la otra opción es que tiene que comprarle también las cosas del colegio a su hijo que empieza ahora, y está en la encrucijada de qué es lo que va a comprar. Si está indeciso, ¿me compro el teléfono último modelo? ¿O le compro al niño las ropas y los libros? ¿Cuál va a ser su prioridad? Por lo general esperamos que tome la segunda, ¿verdad? Comprarle al hijo lo que necesita. Si no lo haces así, el orden de prioridades lo tienes alterado. Hay metas y objetivos que no vamos a poder cumplirlas con eficacia si no tenemos un orden correcto para desarrollarlas. Dios es un Dios de orden. Cuando Él creó la tierra, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y después de que la creó, Dios puso orden en todas las cosas. Y en este orden puso al hombre también para que gobernara.
para que fuera mayordomo sobre todas las cosas que Dios había creado. Mis prioridades están determinadas por lo que creo que tiene más valor para mi vida. Amén. Hemos escuchado, ¿verdad?, la frase esa que se oye en Estados Unidos que dice el sueño americano. Yo quiero cumplir el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Tener tu propia casa, tener un buen trabajo, tener una cuenta bancaria con dinero, etc. Es el sueño americano. Aquí vamos a decir el sueño español. Vamos a cumplir el sueño español. ¿Cuál es el sueño español? Tener una buena casa, tener un buen coche, tener una buena cuenta corriente. Ese es el sueño. Y muchos de vosotros habéis venido de vuestros países queriendo cumplir el sueño de vuestras vidas. Porque en vuestros países quizás había una gran necesidad, había una situación económica difícil y pensasteis que en España podíais alcanzar ese sueño o satisfacer esas necesidades, ayudar a mi familia, ayudar a mis hijos. No es malo nada de esto, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo que esto es malo. Me estoy construyendo una casa. Yo he conocido muchos hermanos que han estado aquí hoy, están en sus países, que estuvieron aquí trabajando, pero arduamente, para construirse una casa y después se volvieron a su país, donde ya tenían su casa construida. Y todo eso es lícito, está bien, pero lo importante no es lo que tú construyes aquí. Lo importante es si estás edificando para la eternidad. Todo lo demás me es lícito. Dios quiere que tengas una cuenta corriente que al menos... Yo le decía los otros días al Señor, yo no necesito 100.000 euros en mi cuenta corriente. No lo necesito. Yo soy feliz si sé que en mi cuenta corriente hay 1.500 o 2.000 euros. Soy feliz. Descanso en paz. Requiem cantin paz. Era un buen hombre, descansó en paz. No, de verdad, cuando tú estás y ves la cuenta corriente que empieza a bajar, pum, 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 y llega a 100 y pico euros, tú dices, Señor, te preocupas. Pero Jesús dijo algo, ¿verdad? ¿Por qué os afanáis? Le dijo a los discípulos, por el qué comeréis, el qué vestiréis. Vamos a leerlo ahí. ¿Por qué os afanáis por el qué comeréis, qué vestiréis? En Mateo capítulo 6 y verso 25. Parece que los discípulos, igual que los judíos, estaban todos preocupados por sus vidas, por sus quehaceres diarios, por su economía, por sus casas, en fin, por tantas cosas. Y el Señor le dice, ¿por qué os afanáis? Dice, por tanto os digo, verso 25 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está hablando de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿El alimento? ¿La vestidura? No, es la vida. La vida. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, Dios provee para las aves, Dios provee para los animales. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Jesús está hablando del valor y le dice, pero ¿acaso pensáis que si Dios que cuida las aves, no cuidará también de ti? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que nos afanemos, ya no vamos a crecer más de lo que Dios ha determinado. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Habla Jesús de los lirios. Era la hierba que hoy es y mañana deja de ser.
cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien viste a los higos. Es Dios quien viste, ¿verdad?, a los lirios del campo. Pero os digo que ni aun Salomón. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Nos está diciendo, si esto que en pocas horas deja de ser, y Dios se ha preocupado en darle una categoría, una calidad, una belleza, a algo que en poco, ese efímero va a dejar de ser, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Piensas que Dios no sabe cuál es nuestra necesidad? ¿Piensas que Dios no sabe cuál es tu necesidad? Estamos siempre orando y pidiéndole a Dios, Señor, bendice mi vida. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice a mis hijos. Señor, bendice mi trabajo. Señor, bendice no sé qué. Señor, ayúdame. Señor, prospérame. Señor, estamos centrados en nosotros. ¿Me equivoco? ¿Todos callados? ¿Significa que sí? Todo el día no nos damos cuenta de que nuestras oraciones versan básicamente sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, cuando lo que teníamos que hacer es ponernos delante del Señor y adorarle por su grandeza, su hermosura, su santidad, y no pedirle tanto, sino darle, o sea, darnos. Jesús dijo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas, pero ahora da el principio del reino, el principio de la prioridad de la vida del cristiano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. ¿Hay necesidades en nuestra vida? Claro que las hay. Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo este problema. Señor, mis hijos. Señor, Señor, mira que mis hijas que anden bien, que mis hijos anden bien. Señor, mira mi vida, mira mi familia, mira mi hogar. Dios sabe. Dios conoce. Pero ¿qué es lo que reclama y te pide Dios? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Mas vuestro Padre sabe. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que lo primero en nuestras vidas, ¿quién tiene que ser? Dios. Dios es lo primero. Dios debe ser lo primero en mi vida. El eje central de mi vida, el motor que la motiva y la mueve, tiene que ser Dios. Porque cuando yo cumplo así, cuando yo tengo a Dios como mi prioridad, Dios se encarga del resto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el vestido, la comida, el coche, los problemas, todas estas cosas, Dios se encargará de ellas y os serán añadidas. Dios, más que el primero, debe de ser el todo en nuestra vida. Que nos falte todo, pero que no nos falte Dios. Yo no sé si te ha ocurrido alguna vez, a mí sí, que de pronto me he dado cuenta que algo estaba fallando en mi vida
y me percato y me doy cuenta de que como que Dios no está. Y me viene a memoria el recuerdo del salmista David, que dice: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Si hay algo que un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede permitir que ocurra en su vida, es que Dios no esté. Dios tiene que estar presente en tu vida. Cuando Dios está presente, se hace presente y palpable. Pero alguna vez he sentido como que, porque el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho: oye, hay cosas en tu vida que no las tienes en orden, hay cosas en tu vida que estás dejando a un lado lo prioritario, lo primero, te está importando más otras cosas. Si tú piensas que yo tengo este mensaje para ti, estás equivocado. Este mensaje es para mí. Porque Dios me habla a mí primero, para poder darlo a la iglesia. Cuando Dios me dice esto, me dice: me has dejado a un lado, has puesto tu enfoque y tu prioridad en otras cosas, entonces entiendo que cuando Dios no es mi prioridad, no es mi enfoque central, he perdido de visión a Dios, he perdido a Dios de vista, y por tanto no le siento, no le veo, y estoy más solo que la una, y me encuentro muy mal. Y me tengo que humillar delante del Señor, y quebrantarme delante de Él, y pedirle perdón, y decirle: Señor, perdóname, ayúdame a volver a mi primer amor. Ayúdame. Porque eso es lo importante en nuestra vida. Antes lo importante en nuestra vida era el sexo. Antes lo importante en nuestra vida era, no sé, la música. Antes lo importante en nuestra vida eran otras cosas, el dinero. Pero hoy lo importante, lo trascendente, lo prioritario, lo excelente, tiene que ser Cristo Jesús. Lo demás tiene que ocupar otro lugar, secundario, o en el tercer lugar, o en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Pero lo primero, Dios. Amén. Para que tengamos una idea clara, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque se encarga de lo demás. Pero sin Él, todo lo demás no tiene sentido. No vale. No basta con tener a Dios como parte de nuestra vida. No basta con tener a Dios entre nuestras prioridades. Es necesario que Él ocupe lo primero de lo primero en nuestra vida. Que Él reine en nosotros. Sí, yo amo al Señor. El Señor, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia por la mañana. Yo voy los martes también al culto de oración y el viernes al estudio. Yo voy a la célula, yo voy a... Sí, yo tengo al Señor en mi vida, pero... ¿En qué lugar? Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, a la cola. Lo primero de lo primero, Dios. Y venir a la iglesia los domingos en la mañana no significa que tienes a Dios como lo primero. Si solamente tienes a Dios el domingo en la mañana, eres un religioso. Y estás muy lejos del reino. Cuando un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿verdad? Este escriba le preguntó a Jesús cuál es que él hizo el primer mandamiento, y el escriba le dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No estás muy lejos del reino. Los fariseos eran unos religiosos, eran aquellos que iban a las sinagogas, eran aquellos que hacían largas oraciones, que se sentaban o se ponían de pie en las plazas para ser vistos por los hombres. Y aquel escriba era uno de ellos, pero tenía un concepto bien. Su prioridad, lo primero era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino. ¿Quieres saber si estás cerca de Dios? Si Dios es lo primero en tu vida. Si Dios ocupa el primer lugar de lo primero, estás en el reino. Pero si Dios solo ocupa un domingo en la mañana, o un rato del día, o una hora en el día, estás lejos de Dios. Que Dios tiene que ser el todo en todo. Amén. Así que lo primero, Dios. Salomón descubrió que el conocimiento por sí mismo es vano. En Eclesiastés 1, del 12 al 18. Descubrió que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encontró que el placer y las riquezas eran vanas, que eran efímeras. Pero Salomón concluyó con que la vida es un regalo de Dios y que la única manera sabia de vivir es temiendo a Dios. Y el fin de todo el discurso oído, dice Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otra palabra, hay más por qué vivir que la dimensión física. No solo lo que vemos temporal, hay una vida eterna. Hay un Dios que vive y reina para siempre. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La vida no es material. La vida no es solo lo temporal. La vida es una eternidad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es pan material, sino espiritual, lo que nos mantiene vivos. El hombre solo puede encontrar vida y plenitud cuando reconoce a Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Si buscas lo espiritual por encima de lo material, lo invisible por encima de lo visible, entonces lo material, lo visible, será suplido por Dios. Él es la vida, Él es el todo. Dios envió a su Hijo con el fin de ser el todo del ser humano y de esta manera relacionarse con Él por la eternidad. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo. Había descubierto. Amén. Teniendo comunión con Dios, teniendo intimidad con Dios. Cada mañana, hermano, lo primero que hagas en la mañana cuando te levantes, ¿qué es? Después de pasar al servicio, ¿qué tiene que ser? Tomas tu Biblia, te pones en tu lugar secreto, oras al Señor, lees la palabra, empiezas a orar y a pedirle al Señor que Dios obre, actúe, que te dé fuerzas para ese día que viene, porque tú no sabes qué va a pasar en ese día, pero Dios sí. Necesitas las fuerzas de Dios, necesitas la dirección de Dios. Señor, que las decisiones que tomes sean decisiones correctas. Señor, que hoy cualquier persona que pueda acercarse tenga la posibilidad de hablarle de ti. En la mañana, lo primero, en la mañana, tu comunión con Dios. No salgas a la calle sin haber pasado un ratito al menos en comunión con Dios. Levántate un poco antes. Aunque te cueste, levántate y pasa un tiempo con el Señor. Amén. Prioridades, Dios. Después, la familia. La familia. Tu esposa, si eres casado. Si eres soltero, tu novio no. Sí, ¿verdad? Si eres casado, tu prioridad, Dios, y después tu esposa y tus hijos. Pero si eres soltero, no es tu novia ni tu novio, no. Si eres soltero, tu prioridad es Dios y tu segunda prioridad son tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ni un amén de los jóvenes. ¿Dónde están los solteros de oro? Amén, amén. Hay alguna soltera de oro que dice amén. Pero pensamos, no, Dios y bueno y tal. No. Dios, si estás casado,
Tu familia, tu esposa, tus hijos si los tienes. Y si eres soltero, Dios y tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y aunque te cases, sigue honrándoles. Pero esa segunda prioridad en tu vida como soltero es tus padres. Tienes que amarlos, tienes que obedecerlos. Amén. Amén. Bueno. Así que la primera es Dios, es donde más énfasis he querido hacer. La segunda es la familia, hermano, importante la familia. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Le presentó a su esposa, le presentó a Eva y le dijo, y el hombre dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y Dios le dijo que se unieran, que tuvieran relaciones y que se multiplicasen y llenasen la tierra. El propósito de Dios inicial ha sido la familia, el hombre y la mujer, que formen una familia, un núcleo familiar, donde está el esposo y está la esposa, donde se aman el uno al otro. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Esposa, sujétate a tu esposo, ámale, amén. Pero claro, hay esposas que no se sujetan. Son mandonas. No significa que estés ahí hecha una criadita. No. No estamos hablando como Sara, ¿verdad? La sierva de Abraham. Pero hablamos de que el esposo ame a la esposa y se entregue a ella como Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Pero dice también de la esposa, sométete a tu esposo, sujétate a tu esposo, siempre que él esté en el orden divino. ¿Cuál es el orden divino? Dios. Y si Dios es el primero en la vida del esposo, no va a ser un tirano con su esposa. Va a ser un hombre que ama. Porque dice que ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y a la esposa le dice que se someta ante el esposo como cabeza del hogar, de la familia. Amén. No significa que está ahí en un lugar la esposa de criada o de... No. Así que Dios, la familia, aleluya. Es importante la familia, hermano. ¿Tú crees que la familia es importante, hermano? Amén. Claro que sí. Pero ¿qué ocurre? Que a veces dejamos a la familia. ¿Por qué? Bueno, cariño, no... este domingo no voy a poder estar contigo, que es que juega el Real Madrid. Si a tu esposa le gusta el fútbol, pues todavía va bien. Pero si no le gusta y tú eres un forofo, estás arruinando tu matrimonio. O cuando le dedicas tiempo a tus amigos o le dedicas tiempo a otras cosas, pero no le dedicas tiempo a tu esposa o a tu esposo. Yo recuerdo que mi hija Miriam, como está aquí, lo digo, no me importa. Mi hija Miriam siempre me reclamaba que la llevara al parque, que la llevara aquí, que la llevara allí, que no sé qué. Que no tienes tiempo para mí, que siempre con los chicos, papá, yo quiero que vengas conmigo al parque. Y os voy a contar una anécdota que no es la mía, pero bueno, es una anécdota de otro padre, que a mí me pudo pasar igual. Dice que había un niño que la mañana esa su papá se vistió, se puso su traje, su corbata, se alistó para ponerse bien y tal, para trabajar. Y cuando iba a salir por la puerta, el niño le dice, papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu trabajo? Se queda el padre mirando. Sí, ¿cuánto te pagan por una hora de tu trabajo, papá? Anda, hijo, anda, que tengo mucha prisa, déjame, venga, ya luego hablamos. Papá, ¿me puedes dar $10? Venga, nene, a la noche hablamos. Y se fue el padre a trabajar. Y cuando volvió a la noche, bien tarde, se fue para la habitación de su hijo para orar por él, como lo hacía habitualmente, aunque a veces estuviera el niño durmiendo. Y llegó y encontró al niño llorando. Y le dijo, hijo, ¿por qué lloras?
Dice, papá, porque yo quería, he estado ahorrando. El niño se había enterado que la hora a su papá le pagaban $20 la hora. Le dijo, he estado ahorrando por tiempo y tenía $10 ahorrado. Y necesitaba otros 10 que tú me dieras para poder comprar una hora de tu tiempo, para que me la dediques a mí. Sí, nos reímos, pero tú sabes que muchas veces no le dedicamos a nuestros hijos ni minutos. Se lo podemos dedicar a otras cosas. Podemos ponernos enfrente de la caja boba o hacer cualquier otra cosa, o ver un partido de fútbol, o ver una película, una serie, pero no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños. Y cuando sean mayores, te lo van a reclamar. Amén. Así que la segunda prioridad, ¿cuál es? La familia. Amén. La tercera prioridad, vamos terminando. La iglesia. Claro. ¿Qué pensabas que iba a decir? ¿A jugar al chapulín? La tercera prioridad, la iglesia. Es que, hermano, no tengo tiempo, pastor, para venir a la iglesia. Bueno, pero ¿por qué no vienes? ¿Porque Dios no te deja? ¿Tienes ocupado todo el tiempo con Dios? ¿No vienes porque estás con la familia? No, pastor, es que tengo que hacer no sé qué, tengo que ir a no sé cuánto, es que tú lo sabes, Juan. La iglesia. Porque la palabra de Dios dice que donde están reunidos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y a veces dejamos las cosas de la congregación, el poder predicar el Evangelio, el hablar de otra persona, el venir a compartir juntos, lo dejamos porque estamos más interesados en otras cosas. Dios, familia, iglesia. Y por último, ¿qué? Lo que queda. El trabajo, hombre. Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Claro. No, si no tienes trabajo, pasa aquí que vamos a orar por ti para que Dios te dé trabajo. Yo no estoy ahora mismo diciendo que como no trabajes que no comas, ¿no? Te damos un plato de comida, no pasa nada. Pero lo que Dios está diciendo realmente es, si tú estás tan enfrascado en las cosas de la iglesia que dices, no, hermano, no, es que yo vivo por fe. ¿Vive por fe? ¿Y quién paga la luz? Vivo por fe, ¿y quién paga el alquiler? Señor proveerá, hermano. El Señor proveerá. Dios me ha dicho que venga aquí, que estoy orando todo el día. Gracias por venir y orar todo el día, pero prioridades. El trabajo es una gran prioridad. Y te digo, y termino con esto. Cinco razones importantes por las que el trabajo es valioso. Una, porque a través del trabajo servimos a las personas. La mayor parte del trabajo forma parte de cantidad de personas con las cuales convivimos, pasamos tiempo y podemos hablarles. Servimos a las personas. Segunda, porque a través del trabajo cubrimos nuestras propias necesidades. No podemos decirle a Dios, Señor, cubre mis necesidades y yo me quedo en la cama. Va a ser que no. La tercera es que a través del trabajo cubres no solo tus necesidades personales, sino también las de tu familia. La cuarta, porque a través del trabajo obtenemos dinero para ayudar a otros. Cuando ves a alguien con necesidad, puedes ofrendarle. Puedes dar tus diezmos, puedes dar tus ofrendas. Porque a través del trabajo demostramos que amamos no solo a nuestras familias, sino también a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuál es tu prioridad? Primera, Dios. Segundo, familia. Tercero, la iglesia. Y cuarto, el trabajo. Así que
No te vayas al trabajo y dejes de venir a la iglesia. Pero no te quedes todo el día en la iglesia 24 horas orando y no vayas al trabajo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y gracias porque nos ayudas a poder poner nuestras prioridades, nuestro enfoque en orden y puestos mayormente, Señor, en primer lugar, lo primero de lo primero, sobre ti, Señor, y en ti. Ayúdanos, Dios, a que nuestras prioridades estén puestas en su sitio y que así podamos tener una vida de alegría, de gozo, de paz y de bienestar. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a los chicos que vengan a tocarnos una alabanza para despedirnos en esta mañana. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir